Una vez entendido que hay cantidades fundamentales, debemos considerar que estas son parte de operaciones matemáticas que permiten llegar a otras cantidades. A continuación, veremos algunos temas a considerar para el trabajo con las cantidades y los resultados de sus operaciones. Si relacionamos las cantidades fundamentales, longitud y tiempo, obtendremos la variable velocidad, cuyo valor expresa una relación entre longitud y tiempo, por ejemplo, que podríamos dar en kilómetros por hora, que es lo más común. Cuando damos un resultado de velocidad en kilómetros por hora, o en metros por segundo, o en kilómetros o metros por minuto, o sea, cualquier variable de longitud en relación con cualquier variable de tiempo, tenemos que considerar que la respuesta debe tener cierta lógica. No puede faltar el sentido en la respuesta. Por ejemplo, si comparáramos las velocidades de un avión con un automóvil, nunca podríamos tener, por ejemplo, la velocidad de un auto superior a la de un avión, ni podríamos tener la velocidad de un auto similar a la que tendría la velocidad de un avión. O sea, esa lógica se debe usar a la hora de dar una respuesta relacionada con la variable velocidad. Otra cuestión que se debe considerar, por ejemplo, es el resultado que yo obtendría analizar una variable cualquiera. No debería tener una cantidad de cifras que no tengan sentido. Por ejemplo, si yo realizo un cálculo donde obtengo una distancia como esta que está acá, 10,8937128925, lo más seguro es que todas estas unidades que aparezcan después de la coma sean innecesarias. Quizás ese fue el resultado que dio mi calculadora, pero yo tengo que entender hasta dónde debo terminar. Si analizamos esta regla que está aquí abajo, esta regla sería incapaz de dar un valor como este que ustedes ven, ya que esta regla sería capaz de medir valores como 10.8 o 10.9, los cuales estarían por acá, o sea 10,8, 10,9, 11, pero nunca sería capaz de dar valores como 10,89 y mucho menos 10,893. Por lo tanto, si yo hiciera una medición con una regla como esta, mi valor tendría que ser o 10,8 o 10,9, pero nunca podrían incluirse esta cantidad de cifras, aunque ese sea el resultado de mi calculadora. Antes mencionamos las tres cantidades básicas en mecánica. También podríamos definir cantidades derivadas. Por ejemplo, la densidad es una cantidad derivada. Y es derivada porque vincula dos variables, la masa y el volumen. Para entender esta propiedad, consideremos este ejemplo. Estos dos envases de Coca-Cola tienen en común el producto que llevan, la Coca-Cola. Y siendo el mismo producto, ambos contienen el mismo dulzor, que en este caso estaría determinado por el contenido de azúcar. Si los comparamos en cuanto a masa y volumen, el envase 1 tiene más cantidad de Coca-Cola que el envase 2, ¿verdad? Por lo tanto, tendría más azúcar. O sea, en principio, los 3 litros de Coca-Cola tendrían más azúcar que la lata de Coca-Cola en total. Eso no quiere decir que esto es más dulce que esto. Eso lo sabemos. Se supone que los dos deben tener lo mismo. Algo tiene que haber en común entre estos dos recipientes. Si relacionamos la masa con el volumen, entonces hallamos una variable que sí puede ser usada para definir la similitud. Ambos envases deben tener la misma proporción de azúcar por unidad de volumen, lo cual sería decir que tienen la misma densidad de azúcar. O sea, la masa de azúcar entre el volumen debe ser la misma, y eso se expresa a través de esta variable densidad. Por lo tanto, sería lo mismo ingerir 1 mililitro de Coca-Cola de un envase que del otro. O sea, sería lo mismo
tomar Coca-Cola de aquí que tomar Coca-Cola de allá. No porque ambos tengan la misma masa, sino porque la densidad de cada componente es el mismo para ambos. Por lo tanto, si tenemos 3 galones de un líquido y lo depositamos solamente en un recipiente pequeño del mismo líquido, no se van a perder las propiedades de densidad, pero sí va a haber una variación en la masa y en el volumen, y la relación entre dos da esta cantidad derivada, que justamente lo que hace es dar un valor universal a las variables que nos interesan realmente, que tienen que ver con la calidad del producto o del contenido del producto que estamos utilizando. Aquí, en esta tabla, se muestran las densidades de varias sustancias. Por ejemplo, el platino, que es un sólido, sólidos aquí arriba, tienen densidades muy altas. El platino tiene 21,45 por 10 a la 3 kilogramos por metros cúbicos. Y tenemos un gas, como el aire, a presión atmosférica, tiene 0,0012 10 por 10 a la 3 kilogramos por metros cúbicos. Es lógico que los sólidos van a tener mayor densidad que los gases. Las cantidades fundamentales antes mencionadas, longitud, masa y tiempo, se pueden identificar con las dimensiones L, M y T, donde siempre a estas dimensiones les corresponderán las unidades metro, kilogramo y segundo, o cantidades derivadas de estas variables. Siempre que uno estudia una relación matemática entre cantidades, debe hacer un análisis de las dimensiones, lo cual se llama análisis dimensional. El análisis dimensional es una lógica que permite verificar que una expresión, relación, ecuación, etc., sea consistente en cuanto a sus dimensiones. Ayuda a no sumar peras con manzanas. Por ejemplo, yo no podría sumar longitudes a tiempos. No podría sumar metros a segundos. Solo podría sumar longitudes con otras longitudes, tiempos con otros tiempos. Las relaciones tienen una expresión en sus dimensiones y se tratan igual que cualquier tipo de relación algebraica. En una operación matemática, ambos lados de una ecuación deben tener las mismas dimensiones. También podemos encontrar, como se representa en esta tabla, algunas variaciones en las dimensiones en función de lo que incluyen. Por ejemplo, un área es la multiplicación de dos longitudes. Si quiero determinar un área sería largo por ancho. Eso me da longitud por longitud, lo cual termina siendo longitud al cuadrado. Si tengo un volumen, sería 3 longitudes. Sería ancho por largo por altura. Por lo tanto, tendría longitud por longitud por longitud. La unidad sería longitud al cubo. Por lo tanto, la unidad sería metro al cubo. Si tengo una variable como velocidad, relaciona longitud contra tiempo, metros por segundo. O si tengo una variable como aceleración, tenemos que relacionar longitud contra tiempo al cuadrado, por lo tanto la unidad sería metros por segundo al cuadrado. Tenemos que si tengo una operación como la que aparece acá, por ejemplo una variable A que se da en kilogramos por segundo es igual a B sobre C, donde B es en kilogramos, C es en segundo. Lo que tengo que hacer es tomar las unidades de cada una de ellas. A, kilogramos por segundo, igual a B, que es kilogramos, sobre segundo, y me da kilogramos por segundo igual a kilogramos por segundo. Por lo tanto, A efectivamente es igual a B sobre C. En este otro ejemplo, si tenemos la misma variable A, kilogramos por segundo, esta vez igual a C sobre B, donde C está en segundos y B está en kilogramos. Si hacemos el análisis dimensional, aquí tendríamos que los kilogramos por segundo van a ser igual a segundos sobre kilogramos. Aquí, como pueden ver, hay una contradicción. Kilogramos por segundo no puede ser igual a segundos sobre kilogramos. Por lo tanto, esta ecuación es errónea, no se cumple. A nunca va a ser igual a C sobre B.
Las variables que conocemos, las cantidades fundamentales, se pueden representar con distintos símbolos. Los símbolos o caracteres en una ecuación no corresponden necesariamente con el usado en la dimensión. En algunos casos se tienen símbolos usados de manera constante. Por ejemplo, el tiempo siempre lo vamos a usar como t, generalmente como t minúscula. Otras veces hay cantidades a las cuales se le asocian muchos distintos símbolos. Por ejemplo, las longitudes pueden ser expresadas como X, Y, Z, R, D, H, etc., según en dónde la estemos usando. Como ejemplo, les coloco esta figura. En esta figura tenemos distintas longitudes. Tenemos un eje X, un eje Y y un eje Z. Las longitudes que van por el eje X, digamos la longitud que hay de aquí a aquí, se representa como X1, de aquí a aquí como X2, son longitudes que se denotan por X. Las longitudes que van por este eje, la longitud de aquí a aquí, llamada I1, la longitud de aquí a aquí, llamada I2, se denotan por I. Y las que están hacia arriba, podríamos llamarlas por Z, porque van por el eje Z, pero también podríamos llamarla H de altura. O sea, la altura generalmente se representa con la letra H, por lo tanto, la longitud acá podría ser denotada por Z o por altura. También podríamos llamar a la distancia entre estos dos puntos, que generaría una distancia que no está ni sobre X, ni sobre Y, ni sobre Z. Esta distancia podría denotarse con la letra D. Por lo tanto, todas estas unidades, todas estas letras, permiten denotar longitudes y son distintas letras. Pongamos un ejemplo de un análisis dimensional. Por ejemplo, si yo tengo una ecuación x igual a 1/2 at al cuadrado, las dimensiones a cada lado serían, de este lado es una longitud, y de este lado tendríamos la aceleración, que es L sobre t al cuadrado, y la t al cuadrado sería t al cuadrado. Por lo tanto, se cancela este t al cuadrado con t al cuadrado y me quedaría L, que es igual a L. Por lo tanto, puedo decir que está compensada la unidad. O sea, esta ecuación efectivamente puede ser posible. En el caso de la constante 1/2, tenemos que, digamos, considerar que las constantes son números y por lo tanto no presentan unidades. Solo presentan unidades las variables, como X, como A, como T, pero la constante, el valor numérico, no presenta unidades. Esto debe considerarse cuando uno va a solucionar ejercicios de física, siempre verificar que las unidades de un lado y del otro estén iguales. Además de las unidades que en su forma más pura, por ejemplo el segundo, podríamos colocar prefijos en ellas para denotar otro tipo de valor en esas unidades. Por ejemplo, si estamos hablando de segundos muy pequeños, del orden de 10 a la menos 24, podríamos definir como que en vez de un segundo sería un yoctosegundo. Ese yoctosegundo equivaldría a 10 a la menos 24 segundos. Si tuviéramos al contrario una cantidad enorme de segundos, o sea, 10 a la 24 segundos se denotan como un yotasegundo. Tenemos que estos prefijos son fijos para todas las variables. Yocto, 10 a la menos 24, septo, 10 a la menos 21, atto, 10 a la menos 18, femto, 10 a la menos 15, pico, 10 a la menos 12, nano, 10 a la menos 9. Dentro de estas unidades, algunas son muy poco usadas, por ejemplo, yocto, septo y atto son poco usadas, o estas muy altas también son poco usadas. Sin embargo, estas otras sí nos pueden resultar más familiares. Por ejemplo, si nos llevamos a mili, 10 a la menos 3, si yo se lo coloco al segundo, sería 1 milisegundo. 1 milisegundo es 10 a la menos 3 segundos. Pero también se lo podría colocar a los metros, y serían milímetros. O se lo podría colocar a cualquier otra unidad. Centi, de centímetro, también se puede emplear en centisegundo, significa siempre 10 a la menos 2. Unidades como kilo, siempre refleja 10 a la 3. Por ejemplo, kilómetro
kilogramos siempre refleja 10 a las 3 gramos o 10 a las 3 metros, o podría ser kilosegundo, 10 a las 3 segundos. Hay algunos prefijos que son más grandes, que no son tan conocidos, pero se han hecho cada vez más conocidos debido a la computación. Por ejemplo, los mega, no es muy común encontrarse, digamos, un megametro o un megasegundo, pero sí está siendo común encontrar megabytes, gigabytes y terabytes. Y quizás en algún momento empecemos a encontrar petabytes, exabytes o zettabytes. Pero hasta ahora, con la evolución de la computación, ya estos prefijos están siendo usados con una unidad. Ahora, si nosotros quisiéramos aplicar estos prefijos al segundo, podríamos aplicarlo. Diríamos que un megasegundo son 10 a las 6 segundos, un gigasegundo son 10 a las 9 segundos y un terasegundo son 10 a las 12 segundos. Estos prefijos son fijos para todas las unidades. Es importante que cuando no hay consistencia de unidades se conviertan a las más adecuadas. Las unidades se deben tratar como cantidades algebraicas, por lo tanto debo siempre sumarlas o restarlas teniendo la misma unidad. Una respuesta de una operación entre variables, entre cantidades, pierde sentido si las unidades no están bien claras y bien definidas. Por ejemplo, si yo estoy trabajando con una cantidad en pulgadas, en este caso los IN se refiere a 15 pulgadas, y yo quiero saber mis resultados en centímetros, tengo que buscar a cuántos centímetros equivale una pulgada. En ese caso lo que tengo que hacer es, bueno, busco en una tabla me va a decir que una pulgada son 2,54 centímetros, por lo tanto lo que tendría que hacer es multiplicar y dividir por esta cantidad, de manera que la pulgada se vaya con pulgada y me va a quedar que 15 pulgadas va a ser igual a 38,1 centímetros. No podría hacer la operación sin haber hecho antes esta transformación de pulgadas a centímetros. Y si quiero trabajar con estos centímetros y de otro lado tengo que hacer algo con metros, también debo hacer una conversión de centímetros a metros usando la relación que vimos en los prefijos de la diapositiva anterior. Vamos a hablar ahora de los órdenes de magnitud. Los órdenes de magnitud son estimaciones que se basan en supuestos razonables. Para esto lo que se toma es convertir los valores en potencias de 10 que van a corresponder a la situación. Por ejemplo, si comparamos dos longitudes, el largo de un auto y la distancia entre dos ciudades de Chile, vamos a ver la diferencia que hay en los órdenes de magnitud de estas dos cantidades. Tenemos que la dimensión de un auto es de 5 metros. Eso equivaldría a decir que es 5 por 10 a la 0 metros. El orden de magnitud en este caso es este valor de acá, el 0. 10 a la 0, que es 1, daría los 5 metros. Ahora, la distancia entre Santiago y Talca es de 300 kilómetros. 300 kilómetros son 300.000 metros. Si quiero expresar este valor en metros, usando órdenes de magnitud, entonces tendría que decir que es 3 por 10 a la 5 metros, donde el orden de magnitud aquí es 10 a la 5. Por lo tanto, de manera general yo podría decir que las dimensiones de un auto están en el orden de 10 a la 0 y las distancias entre ciudades de Chile están en el orden de 10 a la 5. Y ahí estoy expresando los valores considerando los órdenes de magnitud. Muchas veces me interesan más los órdenes de magnitud que los valores como tal que tienen estas variables. Algo más a considerar en el trabajo con variables son las incertezas de las mediciones. Para eso tenemos que saber, toda medición posee una incertidumbre, la cual se debe al instrumento y al proceso de medición. La incertidumbre se debe tomar en cuenta en los cálculos. Se toman en cuenta las cifras significativas como criterios para aproximar los resultados en los cálculos. Ellas indican con cierto criterio la incertidumbre o incerteza.
Por ejemplo, si nosotros tenemos un instrumento de medición como este, la incertidumbre se refiere a cuánto es lo que mide, qué es lo que es capaz de medir este instrumento. Este instrumento es capaz de medir, por ejemplo, 1 centímetro, 2 centímetros, 3, pero también es capaz de medir 1,1, 1,2, 1,3, 1,4, 1,5, etc. ¿Verdad? Pero no sería capaz de medir 1,10, 1,11, 1,12. ¿Por qué? Porque las rayas, el número de rayas son las que me indican a mí lo que esto es capaz de medir. Yo puedo conocer el 1 y el 1,1 que está acá, pero lo que está en el medio entre el 1 y el 1,1 no está señalado en este instrumento. Por lo tanto, la incerteza de este instrumento es 0,1, porque esa es la menor cantidad que él puede medir. 0,1 es la menor cantidad, 0,2, 0,3, hasta 0,5, hasta 1, saltando de 0,1 en 0,1, es posible, esta herramienta, este instrumento de medición es capaz de medir eso. No es capaz de medir más allá. Yo podría tener un instrumento que fuera aún más preciso. Ese instrumento tendría que tener muchas más rayitas aquí adentro. Tendría que ser capaz de tener muchas más rayas aquí adentro para poder medir estas cantidades mucho más pequeñas. Esto extrapolarlo también a lo que me puede brindar una balanza, ¿verdad? Que mide el peso. Una balanza, típicamente las más rústicas, pueden medirte también diferencias de 1 gramo, 2 gramos, pero hay algunas que te miden 1,1 gramo, 1,2. Hay algunas que son de estas que vienen con baterías que te pueden medir más allá. Te pueden medir 1,10, 1,11, 1,12. Por lo tanto, si ese instrumento es tiene más divisiones, entonces él va a ser un instrumento que va a tener menos incerteza. Dentro de este concepto de incerteza hay dos conceptos más que se deben entender. Uno es la precisión, que se refiere a cuántos dígitos entrega un instrumento. O sea, la precisión se refiere a la cantidad de dígitos, en este caso 0,1, o sea, la cantidad de dígitos que entrega este instrumento son 2, desde 1,1, 1,2, 1,3, es capaz de entregarte 2 dígitos este instrumento, nunca 3. Y la exactitud es cuán cerca del valor verdadero es dicho valor. En este caso, si tuviéramos más rayitas en este instrumento, estaríamos más cerca del valor verdadero. Por lo tanto, mayor precisión permite mayor exactitud. Ambas variables no son lo mismo, pero se correlacionan más o menos una con la otra. Parecido a lo que vimos anteriormente, o relacionado con lo que vimos anteriormente, están las llamadas cifras significativas. En este concepto tenemos que entender que una cifra significativa es aquella que se puede conocer o determinar de manera confiable. Los ceros pueden ser o no relevantes, por ejemplo, si se usan para ubicar el punto decimal. Si tengo esta herramienta de acá, tenemos que yo podría decir 1, pero 1,0 va a ser realmente lo más relevante acá. ¿Por qué razón? Porque si yo digo 1 solamente, estoy diciendo que esta herramienta es capaz de medir una cifra, lo cual sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, etc. Pero realmente este instrumento es capaz también de medir 1,1, 1,2, 1,3. Por lo tanto, cuando yo estoy diciendo 1,0, estoy diciendo que este instrumento me está dando el 0 con precisión. Me lo está diferenciando de que sea 1,1, 1,2, 1,3 o cualquier otro valor intermedio. Si yo digo 1 sin colocar el 0 al final, entonces lo que estoy diciendo es que este instrumento no es capaz de detectarme el 1,1, el 1,2, etc. Por lo tanto, el decir aquí 1,0 es posible y este 0 aquí tendría importancia. Sería parte de las cifras significativas. Este instrumento me da 2 cifras significativas, las empiezo a contar desde el primer número relevante, que es este 1, y continúo hasta acá. Sin embargo, si yo quisiera tener un valor de 1,00,
este instrumento de medición no sería capaz de dármelo, porque este instrumento de medición no tiene más rayitas aquí adentro que me permita hallar otra cifra más. Este valor de 1,00 no es posible obtenerlo con este instrumento. Por lo tanto, no tendría tres cifras significativas como representa este caso. En este caso, la primera cifra significativa es 1, después el 0 y después el 0 tendría en total 3. No es posible medir con este instrumento tres cifras significativas. Por lo tanto, no es posible tener un valor de 1,00. Sí es posible tener un valor de 1,0. Comprendan que tiene mucho que ver el número de cifras significativas con el instrumento con el cual estoy midiendo. En una medición se incluye como cifra significativa el primer dígito estimado. El primer dígito estimado es el primer dígito diferente de 0. Y ahora vamos a ver un poquito más adelante algunos ejemplos. Los cálculos no pueden incrementar la cantidad de cifras significativas. O sea, si yo parto para determinar una variable de una cantidad de cifras significativas, esa cantidad no puede aumentar. Veamos ejemplos de cifras significativas. Por ejemplo, este valor, 0,0075 metros, tiene dos cifras significativas. ¿Por qué razón? Yo tengo que mirar primero cuál es el primer valor distinto de 0 que aparece de izquierda a derecha. El primer valor es 7. Y después del 7 está 7 y 5. Son solamente dos valores. Estos números que están, estos ceros que están aquí adelante, se están refiriendo solamente al orden de magnitud. Este valor de acá, 0,0075 metros, yo lo podría expresar como 7,5 por 10 a la menos 1, 2, 3. 7,5 por 10 a la menos 3 metros. Y ahí estaría expresando el orden de magnitud de esta variable. Ahora, lo importante es que son dos cifras significativas después del primer número que aparece distinto de 0, contando de ahí a lo que viene atrás. Los ceros solo indican la posición del punto decimal. ¿Okay? Usando la notación científica queda, como dije antes, 7,5 por 10 a la menos 3 metros. Si considero este número 10,0 metros, este tiene tres cifras significativas. ¿Por qué? Porque el primer número relevante es el 1 de acá, y de ahí tengo que contar hacia la derecha. 1, 2 y 3, donde este también pasa a ser relevante. Este punto decimal que aparece aquí indica la confiabilidad de la cifra. Indica que este 10,0 se diferencia de un 10,1, de un 10,2. Por lo tanto, es un valor relevante y es parte de las cifras significativas. Si yo digo 1500 metros, así dicho de manera descuidada, entonces estoy en una ambigüedad. ¿Por qué? Porque ese 1500 metros puede ser que se esté refiriendo a 1499, a 1501, 1502. No lo sé. Estoy dando un resultado con ambigüedad. No sé si me estoy refiriendo a 1,5 por 10 a la 3, donde hay dos cifras significativas, 1,50 por 10 a la 3, donde hay tres cifras significativas, 1, 2 y 3, o 1,500, donde hay cuatro cifras significativas, 1, 2, 3 y 4. Si me estuviera refiriendo a 1500 exactos, entonces me estaría refiriendo a 1,500 por 10 a la 3 metros, con cuatro cifras significativas. Si no fuera así, entonces estoy dando un valor completamente ambiguo. Veamos operaciones considerando cifras significativas. Primero, multiplicar y dividir. Para eso la regla es la siguiente. Cuando se multiplica o divide dos números, la cantidad de cifras significativas de la respuesta debe corresponder con la cantidad en el número que tenga menos de ellas. Por ejemplo, si tengo 25,57 metros por 2,45 metros, tendría que buscar cuántas cifras significativas tiene cada uno de estos valores. En este caso, después del primer número relevante, que es el 2, tengo 1, 2, 3, 4. 4 cifras significativas. Y aquí, después del primer número, que es el 2, tengo 3 cifras significativas. Por lo tanto, la respuesta tendría que ser este valor de acá con 3 cifras significativas. Si yo lo hiciera con calculadora, me daría 62,6465. Pero colocar así la respuesta no está bien, porque cuando estoy colocando 62,6465 estoy colocando 6 cifras significativas, lo cual es superior a estas 4 y a estas 3. Tiene que ser con 3 cifras significativas, tiene que ser 62,6, donde el resultado está dado con 3 cifras significativas, que es el menor número de cifras significativas que existe entre estos dos valores.
Si tengo un caso como este, 0,745 por 2,2 dividido entre 3,885, si yo hago esto por calculadora me va a dar 0,4218790219. Si ese número que les acabo de decir tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 cifras. Mi respuesta no puede tener esas 10 cifras. Para yo dar mi respuesta tengo que ver cuál es el número que tiene menor cantidad de cifras significativas. Y ese es el que va a decir cuántas cifras deben quedar al final. Este, por ejemplo, después del primer número representativo, que es el 7, tiene 2 más. Por lo tanto, es 1, 2 y 3. Este tiene 3 cifras significativas. Este tiene 2, porque tengo 2,2. Hasta ahora, este es el que menos tiene. Este es el que me va importando. Y este tiene 4. 1, 2, 3 y 4. Por lo tanto, el que menos cifras tiene es este que tiene 2, y mi respuesta debería darse entonces con 2 cifras significativas. Quiere decir que la respuesta de la calculadora es 0,4218790219. La respuesta que yo debo dar es 0,42, solamente con 2 cifras significativas, debido a que este número aquí adentro tiene solo 2 cifras significativas. En el caso de sumar y restar, hay algo que debo considerar. La cantidad de decimales en el resultado debe corresponder con el menor entre los términos de la suma. Por ejemplo, si yo sumo 135 centímetros más 3,25 centímetros, yo lo que tengo que considerar es que no puedo sumar valores con otros que no aparecen. En este caso, yo puedo sumar 135 más 3 y me da 138. Pero aquí yo no sé si después de 135, ¿qué valores hay? Está indeterminado. Por lo tanto, esto no se puede sumar. La respuesta entonces de 135 centímetros más 3,25 centímetros tendría que darme 138 centímetros. Solamente sumo lo que está de este lado. Pero lo que está de este otro no lo puedo sumar porque no tengo con qué sumarlo acá. Veamos este otro ejemplo. En este otro ejemplo tengo 27,153 más 138,2 menos 11,74. Para yo poder saber qué es lo que puedo sumar aquí y cuántas cifras significativas me van a quedar, tendría entonces que colocarlos todos y ver qué es lo que puedo sumar y qué no. En este caso estos números se pueden sumar y aquí solamente el primero. Estos ya no se pueden sumar porque en este no aparece nada que se pueda sumar. La imprecisión está aquí. Por lo tanto, mi resultado sería sumar y restar estos de acá y me quedaría como respuesta 153,6. Lo que aparece más acá no lo considero porque hay uno de los valores que tiene una inexactitud que no me permite sumar estos otros valores de acá. Otro tema a considerar es el redondeo. Si yo tengo un valor y tengo que trunchar un valor porque, digamos, tengo que tener menor cantidad de cifras significativas o algo parecido, hay una regla, y esa regla consiste en que el último dígito se aumenta en 1 si el que se descarta es mayor a 5. O el último dígito se queda tal cual si el que se descarta es inferior a 5. Si el que se descarta es igual a 5, el que se retiene se redondea al par más cercano. El redondeo se hace al final del cálculo para evitar acumular errores de redondeo. O sea, me refiero a que uno debe ir pasando en un cálculo, puede ser que tenga varios pasos, y solamente redondeo al final siguiendo esta regla. Por ejemplo, si tengo 4,48, eso se redondea a 4,5. Pero si tengo 4,42, eso se redondea a 4,4. Son las reglas de redondeo que ustedes deben conocer de estudios anteriores. Por último, refirámonos a un tema que es corto pero muy importante, que es la construcción de un modelo. Para uno poder trabajar en física, muchas veces tiene que recurrir a un modelo que nos permite analizar un sistema de manera simplificada. Sucede que si los físicos no pueden interactuar directamente con algunos fenómenos, con frecuencia imaginan un modelo para un sistema físico que se relaciona con el fenómeno. Por ejemplo, no existe la capacidad para interactuar con los átomos porque son demasiado pequeños. Por lo tanto, se construye un modelo mental
de un átomo con sus electrones y protones. Una vez que hemos identificado los componentes físicos, hacemos pronósticos acerca del comportamiento del sistema con base en las interacciones entre los componentes de este, o la interacción entre el sistema y el entorno fuera del sistema. Por ejemplo, si consideramos un cubo de 1 kilogramo de oro sólido, como este que está acá, como el que se ve a la izquierda de la figura, que se ve aquí, si el cubo se corta por la mitad, las dos mitades conservan su identidad de oro sólido. Ahora, ¿qué pasa si las dos piezas se cortan una y otra vez indefinidamente? ¿A dónde llegamos? O sea, siempre que cortamos una mitad en otra mitad y seguimos así indefinidamente, ¿a dónde llegamos? Los antiguos filósofos griegos, Leucipo y su discípulo Demócrito, ya se cuestionaron esto, o sea, hace muchos años. No podían aceptar la idea de que tales cortes seguirían por siempre. Especulaban que el proceso a fin de cuentas debería terminar cuando produjera una partícula que ya no pudiera cortarse. Así generan el concepto de átomo, ya que átomo en griego significa indivisible. Después de ese conocimiento en la historia, se desarrollaron muchos modelos hasta llegar a lo que conocemos actualmente. El modelo, digamos, atómico se desarrolló de muchas maneras hasta llegar, digamos, al conocimiento que tenemos actualmente de que el átomo está compuesto por electrones, protones y otras partículas. El proceso de construir modelos es algo que un estudiante debe perfeccionar para entender la física. Una de las técnicas más importantes es construir un modelo para el problema, identificar un sistema de componentes físicos para el problema y hacer pronósticos del comportamiento del sistema con base a las interacciones entre los componentes del sistema o la interacción entre el sistema y su entorno. Piensen, por ejemplo, un modelo podría ser un cuerpo que se va desplazando y va interaccionando con otros cuerpos recibiendo fuerzas, moviéndose a distintas velocidades. Por ejemplo, un personaje de un videojuego podría trabajarse como un modelo que va a experimentar distintos comportamientos, distintas fuerzas físicas para, digamos, realizar las acciones que debe realizar. Bien, esto sería la clase 2. Con esto finalizamos. Muchas gracias por su atención.